En este video vamos a hacer una pequeña introducción a los lípidos, vamos a ver más o menos cuáles son sus características y además vamos a clasificarlos, que es la parte más importante para después, una vez que lo tenemos clasificado, podemos saber de qué manera los vamos a ir estudiando para organizarnos. Porque los lípidos tienen una gran característica, es que son un montón de sustancias muy heterogéneas, es decir, que son sustancias muy diferentes entre sí, pero que todos tienen una característica similar. La característica similar que tienen es que ninguno de ellos se van a disolver en agua. A pesar de no disolverse en agua, no todos van a tener el mismo comportamiento en la misma. Hay algunos que van a formar unas estructuras como las micelas o las monocapas, otros van a ser no polares y van a formar gotas lipídicas como los aceites que nosotros estamos acostumbrados, o otros pueden formar estructuras mucho más importantes que las conocemos en las células porque forman las bicapas lipídicas que luego nosotros las conocemos con el nombre de membranas celulares de las organelas o la membrana plasmática. Entonces, para comenzar vamos a anotar los puntos más importantes que caracterizan a los lípidos. Como importantes, son insolubles en agua. Se dice que son hidrofóbicos. Recordemos que las sustancias hidrofóbicas son aquellas que le tienen aversión al agua, es decir, miedo, no quieren ni acercarse. En ese afán de no querer acercarse al agua, forman distintas estructuras. Hay otras sustancias que les gusta mucho el agua, por ejemplo la sal de la cocina. Como todos sabemos, si yo tengo un vaso con agua y le agrego sal de cocina, se disuelve por completo. Es como que si yo estoy observando, termina desapareciendo. Esas sustancias son las hidrofílicas. Les gusta o quieren y aman al agua. Pero no son estas sustancias que vamos a trabajar nosotros ahora. Todos los lípidos son hidrofóbicos. Y los vamos a clasificar en dos grandes ramas. Los lípidos saponificables y por acá abajo los lípidos insaponificables. ¿Qué quiere decir esa palabra de saponificable o insaponificable? Sapón viene de jabón. Jabón es cuando yo obtengo a una sal de un ácido orgánico. Uno tiene en su cabeza que la palabra jabón es con lo que yo me estoy lavando las manos. Y en realidad en química no es eso exactamente. La reacción de saponificación, lo voy a anotar al costadito para que les quede más o menos el concepto. La saponificación es la reacción cuando un lípido reacciona con una base fuerte. Una base fuerte puede ser el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, la soda cáustica, el hidróxido de potasio, y cuando esto reacciona me da una sal de ácido graso. Las sales de ácido graso son un poco más solubles que los ácidos grasos y los puedo arrastrar. Cuando yo voy a lavarme las manos porque tengo las manos con grasa, engrasadas de la misma piel, lo que estoy haciendo es realizar una reacción de saponificación. Lo que nos importa a nosotros es que una reacción de saponificación se va a dar cuando tenga un ácido graso. Entonces, volviendo a la caracterización y a la clasificación que estamos haciendo de los lípidos, si el lípido es saponificable, va a tener que tener sí o sí ácidos grasos.
si es insaponificable, sin ácidos grasos. No van a dar la reacción de saponificación. Pero antes vamos a clasificar a los ácidos grasos. Los ácidos grasos, vamos a venir hacia acá, se clasifican en dos. En los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos saturados son aquellos que en su molécula no tienen dobles enlaces. De átomos de carbono. Los insaturados tienen dobles enlaces. Los ácidos grasos, como lo dice la palabra, son ácidos orgánicos, es decir, que tienen la función carboxilo, ácido orgánico, y una cadena de átomos de carbono bastante larga. A partir de 14 átomos de carbono, hasta más o menos 22, 24 son considerados ácidos grasos. Si en esa larga cadena de átomos de carbono tengo dobles enlaces, son los insaturados, y si no tengo dobles enlaces en la cadena de átomos de carbono, son considerados saturados. Una vez visto más o menos cuáles son los ácidos grasos, vamos a ver cómo clasificamos a los saponificables. Los saponificables se dividen en dos. En los lípidos simples, porque son los más sencillos, y en los lípidos complejos. Los lípidos simples tenemos en primera parte a los acilgliceroles, donde acá encontramos a unos que son muy importantes, los triglicéridos. Y otros lípidos simples que tenemos son las ceras. Los acilgliceroles son importantes porque son neutros junto con las ceras. Su función en este caso son protección para las ceras y reserva energía para el caso de los acilgliceroles. Todos ellos son neutros, es decir, que son no polares. Los lípidos complejos dividen en una amplia gama de lípidos según cuál es su composición. Si el lípido complejo tiene glicerol, que es un alcohol de 3 átomos de carbono, se los conoce con el nombre de glicerolípidos, porque tiene glicerol. Si no tiene glicerol, tienen a otro alcohol, es un aminoalcohol un poco más largo, más complejo, que se llama esfingol o esfingosina. Es los esfingolípidos. A su vez, además de tener glicerol o esfingol, pueden tener otros compuestos. Pueden tener el grupo fosfato. Cualquiera de estos dos, además pueden tener el grupo fosfato, o pueden tener glúcidos, azúcares. Y aquí es interesante ver qué podemos tener. Al glicerol con ácidos grasos. ¿Por qué con ácidos grasos? Porque son lípidos complejos que son saponificables, con fosfato o con glúcidos. O además podemos tener al esfingol con ácidos grasos, con fosfato
o con glúcidos. Y eso nos da 4 ramas más según yo los voy intercambiando. Glicerofosfolípidos, o gliceroglucolípidos. Y además podemos tener esfingofosfolípidos o esfingoglucolípidos. Lo que tiene de bueno es que yo observando cada una de las distintas partes que tiene la palabra, puedo saber cómo va a ser su estructura. En el caso de que sea glicerofosfolípido, voy a tener glicerol, que era el alcohol de 3 átomos de carbono, el grupo fosfato y los ácidos grasos. Luego, el glicerol con glúcidos, como la galactosa o la glucosa, y los ácidos grasos. La diferencia importante que encontramos entre los lípidos simples y los lípidos complejos es que estos no son neutros, sino que son anfipáticos. Anfipáticos es una serie de compuestos que dentro de su molécula tienen una porción que les gusta el agua, es decir, tienen una porción hidrofóbica y una porción hidrofílica. Esos compuestos forman estructuras muy características, que era la que nosotros comentábamos al principio, llamadas micelas, que eran las monocapas, o liposomas, que son las bicapas. Y por último, dentro de los lípidos insaponificables, tenemos a 3 grandes compuestos. Tenemos a los esteroides, tenemos a los eicosanoides y tenemos a los isoprenoides. Cada uno de estos compuestos no tienen ácidos grasos, por eso los hemos clasificado en los insaponificables, y derivan de un compuesto principal, de un compuesto base. El compuesto base en el caso de los esteroides es el compuesto tan conocido llamado colesterol. En los eicosanoides todos derivan o todos tienen en su estructura al ácido graso ácido araquidónico. Y los isoprenoides derivan del isopreno, también conocido en química como terpeno. Son lípidos muy complejos, de estructura mucho más grande, y no tienen ácidos grasos en su estructura. A pesar de que el eicosanoide es un ácido graso, no se lo considera un ácido graso para esta clasificación. Los más pequeños son los ácidos grasos, si yo tuviese que hacer un mini esquemita, un ácido graso sería esto, donde tenemos la cola no polar y la cabeza hidrofílica. Eso sería un ácido graso. Cuando se va a formar, por ejemplo, un triglicérido, la figura sería el glicerol con 3 ácidos grasos. Las ceras son compuestos muy largos, ésteres de ácidos grasos de cadena larga y de alcoholes de cadena larga. ¿Cuál es la función más o menos de todos estos compuestos? Los triglicéridos, como nosotros sabemos, son lípidos de reserva de energía. Nosotros, si comemos de más, vamos guardando todo eso exceso como ácidos grasos en los flotadores. Las ceras son protectoras. Nosotros la cera que más conocemos es la cera de las abejas, las ceras de las orejas, tienen una función protectora. Luego, los lípidos complejos en general se van a encontrar formando parte de las membranas plasmáticas. Los fosfolípidos, los glicerofosfolípidos,
Son los principales constituyentes de las membranas plasmáticas junto con las proteínas y el colesterol. Luego, los esfingofosfolípidos como la esfingomielina se encuentran en algunas células muy especializadas como en las vainas de mielina de las neuronas. Y por último, los esteroides son precursores de las hormonas. Las hormonas sexuales son todos esteroles que derivan del colesterol. Es por eso que el colesterol tiene funciones muy importantes en nuestro cuerpo, porque además de encontrarse como precursor de las hormonas, por ejemplo las sexuales y algunas vitaminas, etcétera, 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 se encuentran regulando la fluidez de las membranas plasmáticas. Hemos hecho un resumen general de cuáles son las propiedades muy por arriba de los lípidos, cuál es la clasificación que hemos usado para poder después saber qué tengo que ir estudiando. Lo que yo recomiendo es o poder ver los otros videos o armarse sus apuntes siguiendo este orden. Estudio qué son los ácidos grasos, cuáles son los saturados, cuáles son los insaturados. Estudio cuáles son los lípidos simples y los complejos, haciendo hincapié en los acilgliceroles, en los glicerofosfolípidos, que son los más importantes. Y luego busco los lípidos insaponificables, haciendo hincapié en el colesterol y los esteroides, porque son los que me pueden llegar a tomar. También puedo llegar a estudiar cuál es la reacción de saponificación, que es la base de la clasificación que estuvimos estudiando. Espero que les haya gustado, dejen los comentarios con las dudas que puedan surgir.